¿Qué tal? Muy buenos días. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, la CIGA y CESIF se concentran hoy frente a la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para exigir más medidas de seguridad y una mayor profesionalización en la extinción de incendios forestales. La muerte de 2 brigadistas este verano en Fornelos de Montes destapó la caja de Pandora de las reivindicaciones. Equipos deficientes, poca profesionalización, sueldos bajos. Los sindicatos han denunciado unas malas condiciones en el desempeño de una profesión muy peligrosa y hoy se manifestarán para que se escuchen sus protestas. Enseguida se lo contamos con más detalle. Antes, titulares. El Parlamento gallego tramitará una propuesta para modificar la ley de costas estatal. El objetivo es legalizar los núcleos tradicionales del litoral gallego, que con la ley actual tendrían que derribarse. Los socialistas han votado en contra. Dicen que es una excusa para privatizar la costa. Una ronda de conversaciones entre Palestina e Israel concluyó con el propósito de ambos dirigentes de trabajar para lograr en un año la paz. Hoy los presidentes Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu retomarán las reuniones en Jerusalén. El Valencia y el Barcelona se estrenan con sendas goleadas en la Champions League. Los culés lo tuvieron fácil frente al Panathinaikos, al que marcaron 5 goles y olvidan así su derrota liguera frente al Hércules. 4 tantos le endosó el conjunto che al Bursaspor. Hoy juega el Real Madrid. Su encuentro frente al Ajax es en el Bernabéu. Los sectores autonómicos de la CIGA, Comisiones Obreras, CESIF y UGT realizarán hoy una petición conjunta por la profesionalización y la seguridad en las labores de extinción de los incendios forestales, así como para el refuerzo integral del Servicio Público de Defensa contra el Fuego, con una concentración que tendrá lugar frente a la sede de la Xunta en Santiago de Compostela. El calendario de reivindicaciones proseguirá el 5 de octubre con una manifestación de trabajadores en el mismo emplazamiento. Critican la decisión de la Xunta de seguir empleando a la sociedad anónima SEAGA en la prevención, defensa y extinción de incendios, así como la empresa Natutecnia en coordinación del operativo. La extinción de incendios es algo muy serio. En la memoria de los convocantes está la muerte de 2 brigadistas este verano en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes. El futuro de la minería en Galicia sigue siendo incierto. El Congreso ha tumbado una proposición no de ley nacionalista en la que pedían al Gobierno central la modificación del Real Decreto del Carbón. Finalmente, la nueva normativa primará el consumo de carbón nacional sin tener en cuenta que las térmicas gallegas trabajan con material importado. Los votos en contra del PSOE y la abstención del PP han rechazado la proposición presentada por el BNG en el Congreso. Los nacionalistas pedían al Gobierno central que tuviera en cuenta las singularidades de las térmicas de Meirama y Aspontes para modificar el Real Decreto del Carbón. El nuevo texto prima el consumo de carbón nacional, algo que perjudica directamente a las centrales gallegas que usan el de importación. Este decreto primeiro é inxusto con Galiza claramente, é inxusto cas empresas, é inxusto cos traballadores e é inxusto co medio ambiente. Despois, evidentemente, e algo moi importante, isto vai ter unha clara afección sobre o emprego. El Real Decreto está pendiente de ser aprobado en Europa, pero nada hace esperar un cambio teniendo en cuenta la decisión del Congreso. Previsible que se o Goberno do Estado ten unha actuación no sentido contrario, vai ser difícil que Europa o modifique. Mientras, los mineros de León continúan protestando por una aplicación inmediata del Real Decreto, ya que a ellos sí que les beneficia. Se suceden las protestas cortando el tráfico en importantes vías como la A6 o la Nacional Sexta. De momento, los empresarios han anunciado que pagarán a los trabajadores la mitad de la nómina de julio. El litoral gallego vuelve a ser motivo de disputa en la comunidad. Los populares han conseguido abrir una nueva vía en el Parlamento para legalizar las viviendas situadas a menos de 100 metros del mar, unos enclaves que actualmente están en el limbo legal. Los nacionalistas lo apoyaron a regañadientes y los socialistas se opusieron de pleno. También se opuso la exconsellera de Pesca, Carmen Gallego, que tiró piedras contra su propio tejado, y nunca mejor dicho. Y es que su casa también ha sido declarada ilegal por un juez. El PP pide que se cambie la interpretación de la ley de costas estatal en Galicia. Los populares quieren que se tengan en cuenta las peculiaridades del litoral gallego y que se legalicen los asentamientos tradicionales construidos en el deslinde marítimo terrestre a menos de 100 metros del mar. El BNG apoyó la propuesta, aunque acusó a los populares de defender intereses electorales. Son quen de vir aquí a un Parlamento a presentar unha proposición de lei que se ten que tramitar no Congreso de Madrid. E veñen aquí porque hai unhas eleccións municipais.
El PSOE acusó a los populares de atentar contra la protección del territorio y de defender intereses particulares y empresariales. Velar polos intereses das persoas e das familias dos núcleos rurais non é privatizar os espazos da costa de titularidade colectiva. Los socialistas votaron en contra de la propuesta. También Carme Gallego. Nunca fue tan difícil apretar un botón. E o que queda claro que o Partido Popular o que fala barra libre para todos, non. Os que actuaron de boa fe, sí. Os outros non. Os outros non. Vecinos afectados por la ley de costas acudieron al pleno invitados por el PP y criticaron la actitud de Gallego. Unha diputada do PSOE que hai unha orde de derribo da súa casa, sin embargo votou en contra, debe estar a favor de tirarlle coa súa casa. La propuesta se tramitará para su debate en el Congreso bajo la atenta mirada de los cientos de gallegos que temen por el futuro de sus viviendas. El Pleno del Parlamento gallego también aprobó ayer la reforma de la ley de cajas. Con el respaldo de populares y socialistas y con los votos en contra del BNG salió adelante tramitar la introducción de una disposición transitoria en la normativa gallega. El objetivo es permitir que los actuales órganos de gobierno de las entidades continúen durante los 3 años de periodo transitorio pactado en el acuerdo de fusión. La vigente ley de cajas gallega fue aprobada a finales del pasado mes de diciembre con los votos a favor del PP y del BNG, mientras que los socialistas habían votado en contra. Trátase, polo tanto, de facilitar a correcta acumulación dun proceso necesario para Galicia, dun proceso histórico dende un punto de vista económico para Galicia, se queremos manternos no selecto grupo de comunidades autónomas que seguen tendo caixas de aforro propias. Mais nada, moitas grazas. Non vamos a ser cómplices de chantaxes, non vamos a ser cómplices de situacións que desde logo non benefician ao conxunto do país. E non imos ser cómplices dunha modificación da lei que se fai por intereses persoais ou espurios. En absoluto. Imos a votar a favor deste trámite, celebrando a rectificación da Xunta de Galicia, que favorece a estabilidade da fusión, dotándoa de máis garantías xurídicas, porque nos parece que o máis relevante é que ese proceso chegue a bon porto. Jacobo Piñeiro, el autor confeso del asesinato de 2 jóvenes gays en Vigo, vuelve hoy a sentarse en el banquillo. En un primer juicio con jurado popular salió absuelto. Ayer Jacobo Piñeiro, acompañado de su hermana, acudió al despacho de su abogado para diseñar la estrategia. A su salida no quiso hacer declaraciones. Hace unos días su abogado anunció que pedirá la absolución para Jacobo Piñeiro, aunque no descarta cambiar y pedir homicidio en función de cómo transcurra el proceso. La madre de una de las víctimas espera que esta vez sí se haga justicia. Y la de ayer fue una jornada trágica en las carreteras gallegas, un día que se saldó con 3 muertos y un herido grave. La última víctima, una mujer que fallecía al volcar el tractor en el que viajaba en Carral, en A Coruña. Por la tarde un hombre moría en Boiro al ser arrollado por un vehículo cuando cruzaba la calzada. Horas antes, un vecino de Redondela de 32 años fallecía y otra persona resultaba herida grave en una colisión frontal entre 2 vehículos en Salvaterra. Sucedía en un vial de 3 carriles. Los turismos circulaban en sentido contrario y después de colisionar entre ellos, otro turismo impactaba contra un camión que circulaba por el carril lento. Tras el asesinato de 2 guardias civiles españoles y de su traductor el pasado 25 de agosto en Afganistán, los grupos de oposición exigieron que el gobierno explicase cuáles son las circunstancias en que se está desarrollando la misión española. Hoy el presidente del gobierno comparece en el Congreso para dar cuentas sobre esa misión, donde hay más de 1.500 militares pertenecientes a la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Zapatero comparecerá a petición del PP y de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya para explicar la situación actual y las perspectivas futuras del conflicto bélico en el país, así como influirá la misión en el ejército que está desarrollando allí. Además, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya pedirán al jefe del Ejecutivo un calendario de retirada de los efectivos españoles. Primero congelación y ahora reducción. Si para este año no se incrementó el presupuesto de la Casa Real, para el que viene las cuentas de la Zarzuela sufrirán el primer tijeretazo de su historia. La crisis aprieta también los cinturones reales. A la Casa del Rey le va a llegar la tijera.
El Gobierno decidió congelar el presupuesto real para 2010 debido a la crisis. Su Majestad tiene, como en 2009, casi 9 millones de euros, pero el año que viene tendrá menos. Aunque aún no está cerrado, el recorte podría situarse entre el 7 y el 9%. Buena parte de esa disminución será el reflejo de la reducción de los sueldos de los funcionarios. Como el resto, los de la Casa Real vieron bajar sus nóminas este verano entre un 7 y un 15%. Lo que aún se desconoce es en qué más se ajustará el cinturón la Casa Real. De hecho, nunca se sabe cómo gasta esta institución el dinero que sale de los presupuestos generales del Estado. Auditarlo es una de las peticiones habituales de la izquierda del Congreso. Por eso la medida les parece insuficiente. Una cosa es reducir el coste y otra cosa es que además sea totalmente transparente. Al PP le parece bien la austeridad, pero pregunta al Gobierno por qué no empieza por su Consejo de Ministros. Cortar siempre por los demás, pero nunca se lo aplica a sí mismo. Y sería bueno también que tuviera en cuenta el gasto superfluo que tiene él, por ejemplo, en muchos ministerios. Dentro de 10 días el Gobierno presentará los presupuestos y sabremos cómo ha quedado el recorte. El presidente Zapatero ha dado una muestra más de su optimismo. Ayer en el Senado hizo unas declaraciones sorprendentes después de las previsiones de Bruselas que auguran que cerraremos este año en negativo y también después de que el FMI señalase que el 40% del paro juvenil significa que en España ya hay una generación perdida. España no está en estos momentos en recesión, que ha salido de la recesión. Hemos tenido crecimientos positivos en los 2 últimos trimestres. Y ya hasta ahí les pierde la ceguera del 0%. Señorías. No estamos en recesión, Señorías, hemos salido silencio. de la recesión, tenemos crecimiento económico débil y el Gobierno considera que ese crecimiento económico débil va a seguir. Interior da por desarticulada la dirección de Ekin tras la detención de 9 personas la pasada madrugada. La operación se desarrolló en el País Vasco, Navarra, Valencia y Cantabria. Hasta el momento se han registrado unas 28 viviendas y locales. Los 9 detenidos hacían de correa de transmisión de la banda terrorista con ETA y ayudaban a los etarras huidos para integrarse en la banda en Francia. Es la primera operación contra el entorno de la banda tras el alto al fuego declarado por ETA. El Gobierno considera que esta desarticulación de Ekin ratifica la lucha que mantienen contra la organización terrorista. Y tras las detenciones de los 2 sicarios colombianos conocidos como Ronco y Pollo, la policía española continúa colaborando con la colombiana para buscar a otra decena de sicarios de alto nivel que podrían estar escondidos en España. La redada de Valencia ha supuesto la captura de 2 de los criminales más peligrosos que trabajaban a sueldo para los cárteles de la droga colombiana. Ronco llevaba 3 años en España, dirigía el narcotráfico desde este chalet de Valencia en el que fue detenido. Estaba tan confiado que no llevaba ni el arma encima, solo cambió su look, rapándose el pelo y dejándose barba. Se casó con una española para obtener la nacionalidad. Fue uno de los errores que facilitó su localización. Llevan unas furgonetas de pescado, pero que yo siempre las veía aquí paradas, algo raro. Yo pensaba, aquí hay algo de droga o algo. En Colombia pedían por él 120.000 euros de recompensa como figura en este organigrama de la policía colombiana. Estamos hablando de sospechas. Yo entiendo que uno y otro sí posiblemente pudieran estar implicados en una actividad delictiva aquí en España. Durante el tiempo que estuvo en Valencia no se relacionó con Pollo, otro jefe de sicarios al que se le atribuyen al menos 200 asesinatos. Por eso huyó y se borró las huellas dactilares. En este piso de un barrio humilde le conocían por la silla de ruedas. Yo vi que un chico joven, llevaba así un carrito. 3 tiros le dejaron inválido en la guerra de los cárteles, lo que no hizo sino agudizar su instinto sanguinario. Ordenaba firmar sus asesinatos clavando 3 puntillas en la cabeza a sus víctimas. De ahí el nombre de su oficina de cobros, Las 3 Puntillas. Nuevo caso de violencia machista en Oviedo. La policía ha encontrado el cadáver de una joven de 27 años con heridas de arma blanca en Gijón. El cuerpo de la mujer, de nacionalidad ecuatoriana, fue encontrado en su domicilio cuando los bomberos intentaban apagar un incendio que se había originado en el piso. La policía ha detenido a la pareja de la víctima como supuesto autor de los hechos. Nos vamos ahora al exterior. Palestina e Israel se han comprometido a alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones más importantes en el plazo de un año. Fue la conclusión de la segunda reunión entre los dirigentes de ambos países, Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu. Además, esta segunda cita estuvo marcada por las amenazas palestinas de abandonar el proceso de paz si Israel no prorrogaba el parón a la construcción de los asentamientos y también por el aviso que lanzó Netanyahu el pasado domingo exigiendo a la Autoridad Nacional Palestina que reconozca la existencia del pueblo judío. Hoy los equipos negociadores continuarán las reuniones en Jerusalén.
La política de expulsión de gitanos de Francia le va a costar un expediente sancionador de Bruselas, después de que el ejecutivo de Sarkozy hiciese caso omiso de la petición del Parlamento Europeo sobre las deportaciones. Ahora la Comisión acusa a Francia de violar el derecho de libre circulación dentro de la Unión y de expulsar a ciudadanos europeos por ser de una minoría étnica. Seguimos en Francia porque el Senado ha ratificado la prohibición del uso del velo integral islámico. La polémica medida entrará en vigor dentro de 6 meses, por lo que las mujeres ahora solo serán advertidas. Posteriormente se enfrentarán a multas de 150 euros. Además, la iniciativa prevé penas de 1 año de cárcel y multas de 30.000 euros para las personas que obliguen a las mujeres a vestir esos velos integrales. Y nos trasladamos ahora a uno de los monumentos más visitados de Francia, la Torre Eiffel, porque anoche alrededor de 2.000 personas tuvieron que ser desalojadas de la torre y del aledaño Campo de Marte después de que la policía recibiese una llamada anónima alertando de la presencia en la zona de un artefacto explosivo en el interior de la estructura. Tras el despliegue de agentes y cuerpos especializados, la Gendarmería dio por concluida la operación y descartó la existencia de cualquier objeto sospechoso. Todo le salió al Barça según el guión previsto en su estreno en la Champions League, primera manita de los blaugranas en la competición de clubes más importante del mundo. El cabeza de turco, o de griego en este caso, fue el Panathinaikos. Pobre imagen la del rival que demuestra el tópico de los conjuntos helenos, solo saben hacerse fuertes en su campo. Y eso que fue Gobou el que adelantó a los visitantes. Pero después los de Guardiola, que alineó el 11 de gala, escribieron la película de la goleada a su antojo. Un gol de Villa y otros 2 de Messi ya permitían a los culés ganar 3-1 al descanso. Gran partido, por cierto, del argentino, que se permitió incluso fallar un gol. Pedro en el minuto 77 y Alves, con el tiempo cumplido, un lateral que también sabe marcar de cabeza, calman los ánimos en Can Barça después de la derrota en la Liga frente al Hércules. 5 goles marcó el Fútbol Club Barcelona y 4 el Valencia, 9 en total para los conjuntos españoles. No tuvo piedad el conjunto Che frente al Bursaspor, que no fue rival para los de Unai Emery. Se dio, podemos decirlo así, un auténtico baño turco. En el 11 merece una distinción Tino Costa, que marcó el primer tanto en el 16 de juego y originó el 0-2 para Aduriz. Pablo Hernández y Soldado completaron la cuenta. Hoy sigue la Champions con varios encuentros de primera fase, entre ellos el Real Madrid-Ajax. A ver cómo arrancamos una competición que ya ha ganado 2 veces, con el Oporto primero y con el Inter de Milán después. Y los que no se duermen en los laureles, ni mucho menos, son el Atlético de Madrid y el Villarreal. El próximo jueves defienden los colchoneros el título de campeón en la Europa League. Los pupilos de Quique Sánchez Flores parten hoy hacia Grecia, donde se medirán al Aris de Salónica. El mismo día juega el Villarreal frente al Dinamo de Zagreb, croata. ¿Cómo es la Champions para el Villarreal? Lo descubrimos. Es como si fuera la Champions, ¿no? El poder haber entrado como séptimos, pues para nosotros es un premio, ¿no? Así que lo tomamos como eso es, y sobre todo pues sabiendo que el equipo puede pelear por llegar lejos, ¿no? Empezamos jugando fuera en la Europa League y sería muy importante empezar ganando, ¿no? Para ir encaminando el grupo y para empezar a pensar en estar encaminando la siguiente fase, ¿no? Los acontecimientos más relevantes del 2009 vistos a través de los objetivos de los mejores fotógrafos de la prensa gallega. Es lo que podemos ver en la exposición A Imaxe de Galicia, que estos días acoge la Fundación Caixa Galicia de Pontevedra. Las protestas del metal y la leche, las elecciones a la Xunta o los destrozos del ciclón Klaus. Un año intenso en Galicia que daba como resultado las 50 fotografías que conforman la muestra. Algunas de las imágenes están llenas de ironía y otras de realismo. Sin embargo, todas son testigo de una realidad, la gallega, que cada día nos llega a través de las páginas de los periódicos. La exposición permanecerá en Pontevedra hasta el próximo 24 de octubre. En menos de una hora regresan las noticias aquí en Galicia Nube Televisión. Nothing ever